A continuación, el grupo número uno hará la exposición del capítulo número 6 en torno a la Asociación Mundial, perspectivas del libro ¿Qué es la globalización?, de Ulrich Beck. El curso Sociología Contemporánea 1 con la docente Alison Cerruto Castillo. Buenas noches, soy Willy Manuel Bustamante y yo voy a presentar la primera parte del texto que nos habla sobre tres conceptos básicos para entender el tema. El primero es el de la globalización, que subraya el elemento del proceso que tiene lo transnacional. Este significa que hay una intensificación de los espacios, sucesos, problemas y conflictos, así como de las biografías personales. En este movimiento debe entenderse de manera contingente y dialéctica. Después, el siguiente concepto es el de la globalidad, que representa una afirmación de la realidad y significa que que estamos en una sociedad mundial. Esta sociedad mundial es irreversible, es multidimensional, policéntrica, contingente y política. Y el último concepto a entender es el de globalismo, que se refiere a la ideología neoliberal del dominio del mercado mundial. Empezaría hablando acerca de lo que son las terceras culturas o la sociedad civil global. En este punto se nos habla acerca de las experiencias globales como colonialismo, eh, que puede entenderse o convertirse en contenido de una cultura o de la cultura global, es decir, particular o a nivel mundial. Esta cultura global, a diferencia de las culturas nacionales o particulares, no dispone de ningún pensamiento específico. Una nación se puede apoyar en experiencias y necesidades latentes para darles expresión, es decir, para crear estos pensamientos específicos, mientras que la cultura global no le corresponde ninguna necesidad real o ninguna identidad en desarrollo, es decir, en ninguna necesidad en crear un pensamiento específico. Tampoco existe una memoria mundial que pueda ser útil para una supuesta unión de la humanidad. Esto porque el flujo de intercambio cultural global no es recíproco. Las manifestaciones culturales occidentales se imponen a las locales y el resultado de muchas veces el mestizaje con estas culturas locales, es decir, las culturas, no se reconoce. Por último, los conflictos en lugares específicos se transforman en crisis políticas globales, donde todos se vuelven partícipes a través de los medios de comunicación. Así, la sociedad civil global se transforma en una sociedad global de telespectadores. Siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Joel James Santos Ceballos. En este oportunidad voy a exponer lo que son democracia cosmopolita. Entonces aquí, los derechos fundamentales de transnacionales válidos los que fundan la democracia cosmopolita. Entonces, según Kant, esta depende de una graduación de derechos entre súbditos de distintas nacionalidades y en esas últimas instancias la garantía de unos derechos civiles mundiales para todos. Entonces, esto incluye una graduación de un contenido de varios derechos. O sea, pues derechos pueden ser contra una barbarie civilización, más que todo para proteger nuestros derechos, ¿no? Los derechos humanos de cada persona o naciones. Es lo que no quiere decir, es lo que nos quiere decir. Entonces, las relaciones entre los actores estatales y no estatales, los individuos son portadores. Entonces, aquí nos dice, puede describirse con la ayuda de tres modelos, que son el modelo político, el modelo internacionalista, el modelo cosmopolita. Entonces, en el modelo político, nos quiere decir que estos son realistas, que están entrando en el Estado, destacando a la prioridad de la soberanía de los Estados. Y en el modelo internacionalista, en este modelo, los Estados siguen desempeñando un papel esencial, que está encargado más que todo con la principal responsabilidad de los derechos individuales. Entonces, esta organización estatal y las ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, tratan de jugar un papel muy importante, que son en la protección de los derechos humanos. Es lo que nos quiere decir. Y entonces, en el modelo cosmopolita, aquí el individuo está en el centro del análisis, o sea, entre los individuos. Entonces, aquí las organizaciones interesterales y las ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, se postulan una relación directa y prioridad del Estado. Y en la prioridad del Estado está para actuar a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos con las organizaciones de Naciones Unidas o con otras naciones, con otras instituciones que pueden ser plasmados para nuestros derechos humanos. Siguiente, profesor.
Bueno, continuando, mi nombre es María Gosme y yo les voy a hablar sobre la sociedad mundial capitalista. Al término de la Guerra Fría, se integró el bloque comunista en el mercado mundial y esto hacía que cada vez aparecían o aparecen con mayor virulencia aspectos fundamentales en la dinámica capitalista, que en el capitalismo del bienestar se habían permanecido ocultados. Esta argumentación se desarrolla en los siguientes teoremas. El primero es la simultaneidad de la integración transnacional y de la desintegración nacional. En ese apartado nos menciona que habían cada vez más regiones y rincones del mundo que se integran al sistema capitalista y en consecuencia espacios económicos autosuficientes locales y nacionales que se disuelven. El segundo son las corporaciones transnacionales que tienen el especial interés por los estados débiles. Aquí Bauman menciona los estados débiles y nos dice que siguen siendo estados. Casual o intencionalmente, los actores del mercado mundial producen una presión coordinada sobre todos los estados miembros o dependientes de ellos para que neutralicen lo que pueda impedir, retrasar o limitar la libertad del movimiento del capital. El tercero son los estados de bienestar y asistenciales de Europa continental que han entrado en una espiral descendente. Las consecuencias de la economía transnacional deben abordarse nacional estatalmente. Por una parte, la creciente presión del mercado mundial llega a la hora de verificar si las redes sociales son mantenibles y financiables, y por otro, también llega la hora de la verdad en cuanto a la explosión de los costes en coincidencia con la reducción de los ingresos fiscales. El cuarto sería la sustitución del trabajo mediante el saber y el capital. El capitalismo reduce la fuerza laboral y las organizaciones de masa que la representan, perdiendo el poder de la negociación e influjo social. En consecuencia, se incrementan las desigualdades y el nivel de preocupación por la manera de la calidad de las desigualdades sociales, que se incrementa al ver excluido mayores segmentos de población que se consideran económicamente inactivos o retirados. Por número 5 tenemos a la doble relatividad de la pobreza. Nos dice que la relatividad simple de la pobreza significa una relatividad de escalas, las que rigen para las respectivas regiones sociomundiales. En el caso de la relatividad de las escalas se rompe de nuevo en espacios de la vida transculturales y transnacionales. La pobreza transnacional significa que el hombre vive su propia vida en la contradicción de las escalas de pobreza transnacionales. El sexto son las condiciones de la vida global liberada y autoorganizada que actúan como criterios de exclusión. Aquí podemos decir que la segunda modernidad ofrece también nuevas oportunidades de libertad y desarrollo. Y el séptimo, al capitalismo sin trabajo le corresponde el marxismo sin utopía. La imagen neomarxista del sistema mundial capitalista carece de impulso utópico, de esperanza sistémica y de fantasía política. Y aquí el análisis no le corresponde a ningún tema político. Siguiente. Bueno, en esta ocasión voy a exponer sobre lo que es la sociedad del riesgo mundial. Se abre la jaula de la modernidad. En este punto se nos menciona que lo más visible de los conflictos resultantes de los riesgos es que todos los ámbitos antes despolitizados ahora se han politizado, y esto gracias a la percepción pública de los riesgos. Esto ha generado una especie de ampliación de la democracia, la que a su vez ha sido bloqueada por problemas de definir qué es qué. En la sociedad de riesgo mundial surge una sociedad de autocrítica preparada, y esta va a tomar una forma de utopía de la democracia ecológica, que podría constituir el núcleo de una modernidad responsable. Las salidas del autotranscurrir global de las novedades tecnológicas podrían estar enfocadas en tratar de fomentar el desarrollo técnico en sus zonas críticas con vista al desarrollo de alternativas, a lo que corresponde un cambio de la ciencia, orientada esta vez a la generación de alternativas y ya no a la búsqueda de respuestas. También se deberían encontrar un nuevo sistema de pautas que definiera y fundara sobre la ciencia, lo que es y el derecho a las cuestiones de qué es una prueba, qué es la conformidad y qué es la justicia, teniendo en cuenta los posibles peligros que podrían afectar a todos. Bueno, pues esto implica una segunda ilustración, básicamente. También se nos menciona que la sociedad de riesgo significa que el pasado pierde su fuerza determinante para el presente y en su lugar entra el futuro, un futuro que está construido en base a
las experiencias y a los quehaceres presentes, y que además es ficticio. Por último, se nos menciona que Max Weber y sus seguidores dicen constantemente que la modernidad se ha convertido en una caja de hierro en la que los hombres hacen sacrificios en los altares de la racionalidad. Sin embargo, la teoría de riesgo mundial dice que esta jaula se ha abierto, la jaula de la modernidad se ha abierto. Muy buenas noches, les saludo a Oscar Arteaga y bueno, voy a describir la sociedad mundial como política democráticamente no legitimada. Antes de abordar este punto del texto de Ulrich, es necesario hacer una pequeña contextualización de lo que corresponde a la sociedad mundial, porque este término va a tener vital importancia en el desarrollo de la comprensión del texto así en conjunto. Se define la sociedad mundial como un proceso político que es producto de la segunda modernización y que mejor se halla en ese contexto, donde los contextos políticos, económicos, sociales asumen nuevos planteamientos y los mismos se integran a través de conductas y relaciones. Pero estas relaciones se dan a través de los actores que son aestatales o transnacionales. Su peculiar característica es que están fuera del control político y clásico en la primera modernidad, en donde se tenía pues un imperio, un control de los actores nacionales. Por favor, la siguiente. Bien. ¿Qué implica esta sociedad mundial? Bueno, este tema, esta sociedad mundial abarca temas más allá de los aspectos políticos y económicos. Se trata de saber quién es y a dónde se está. Y esto va enfocado a la facilidad con que las personas, a través de la globalización, pueden realizar y participar como sujetos de derecho, pero en un contexto que están fuera de límites, es decir, en contextos que ya escapan de lo nacional. Es decir, se incorporan a un escenario internacional, globalizado, comunitario. Y obviamente va a implicar que se fomente relaciones de poder, pero también de sociabilización, ¿no? Que van a operar en un contexto, ¿no?, transnacional, no estatal. Asimismo, implica que permite que se tiene que vivir, o se puede vivir por encima y más allá de las fronteras, y esto a raíz de la articulación de los estados, ¿no?, que obviamente escapan al control, ¿no?, al dominio del Estado en sí, de sus estructuras, ¿no?, las cuales pues en la primera modernidad establecen una obligatoriedad al cumplimiento de sus normas. La siguiente diapositiva, por favor. Otro concepto muy importante dentro del desarrollo de la sociedad mundial, tenemos la estabilidad, y que no es otra cosa que la ausencia de competencia entre los estados y las sociedades nacionales. Obviamente, como dije hace un momento, escapar de este control político, ¿no?, permite que los estados restrinjan su competencia y las sociedades nacionales pasen a un segundo plano. Esto desde el punto de vista de sus actores. Los actores nacionales no son relegados, pero son asimismo actores transnacionales, ¿no? Hay una generación de polarización, pero al mismo tiempo una condición de inclusión de los mismos. Asimismo, determina una complejidad en los nexos de la sociedad mundial,
¿no? Tanto en como actores transnacionales, y esto estamos hablando de organizaciones, empresas, todo lo que en sus dimensiones económicas, políticas, pero también en los espacios de acción. Es decir, que estamos hablando de una participación en una comunidad internacional, sin límites. La siguiente, por favor, diapositiva. Las características de la sociedad mundial, obviamente, como dije, están presentes en muchos lugares, y muchos, cuando me refiero a lugares, en territorios, y esto origina que absorben, se hace una abolición del principio de territorialidad del Estado, ¿no? Del Estado nacional característico, ¿no? Dado que están en muchos lugares, ¿no? Tanto actores transnacionales y que se relacionan entre ellos, ¿no? Otra característica es su condición inclusiva, es decir, una peculiaridad clásica de los estados nacionales, de la sociedad nacional, es su condición, pues, de exclusividad, ¿no? Para ellos, interno. Sin embargo, la sociedad mundial hace todo lo contrario, es decir, su enfoque inclusivo articula a los actores nacionales, pero simultáneamente los eleva a una condición de actores transnacionales. Asimismo, se crea una nueva forma de soberanía. ¿Y esto es por qué? Porque dentro como organizaciones dentro del escenario nacional, al articularse con otros actores de otros estados, van a establecer unas reglas únicas. Entonces van a generar una nueva soberanía. Obviamente los estados nacionales van a perder, ¿no? Y esta soberanía van a darse en aspectos políticos y económicos. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Todo el concepto de sociedad mundial tiene mucha relación con la globalización. Es más, es producto de la globalización. Y aquí se puede entender, ¿no?, desde un enfoque sociológico, que estas distintas instancias no van a generar una homogeneidad, es decir, una igualdad en cuanto a su dinámica, sino una pluralidad que no necesariamente tiene que partir de un mismo enfoque. La globalización no uniformiza ni produce resultados globales, sino que interacciona con la localización, es decir, el escenario internacional, pero asimismo va a expresar una nueva polarización, dado que al establecer clases y grupos, asimismo también va a generar el surgimiento de nuevos actores. Entonces, aquí, en la sociedad mundial, el autor trata en su propuesta, establecer que la sociedad mundial debe entenderse como una sociedad plurilocal, ¿no? No única, sino colectiva, pero que no necesariamente tienen que homogeneizarse, ¿no? No ese es el propósito de la sociedad mundial, ¿no? Aunque, y continuamente están emergiendo nuevamente, según los contextos, ¿no? Porque dentro de los actores transnacionales podemos nuevamente encontrar corporaciones, empresas, pero también grupos, por ejemplo, de protección del medio ambiente, grupos que tienen, pues, como propósito la defensa y la promoción de los derechos humanos. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, el autor lo que nos trata de transmitir a través a través de su aporte, es que en una sociedad mundial la política no debe consistir en movilizarse contra la globalización. Es decir, no se trata de establecer partes o
o grupos contrariados, ¿no? O entender a la globalización como un elemento negativo. Es decir, y obviamente, pues no recurrir al proteccionismo, que no es otra cosa que el cierre y el hermetismo dentro de sus espacios locales, internos, sino todo lo contrario, que se debe estructurar, ¿no? A las sociedades nacionales en base al reconocimiento de la sociedad mundial y a través de una potenciación de la colaboración transnacional. Es decir, que si bien es cierto se tiene que considerar lo importante que es una sociedad nacional y las estructuras y la forma como es que estos actores nacionales se relacionan eficientemente, pero se debe asimismo considerar cómo otros actores nacionales hacen lo mismo en cada zona, de tal manera que se aproveche esta condición de sociedad mundial para los contextos que el Estado Nacional necesita incorporarse. Bien, eso es lo que corresponde a mi presente exposición. Muchas gracias, compañeros.